¿Cómo no? Claro que sí. Adelante, hermanito. Ahora Adelante. sí. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar nuevamente reunidos para el estudio y el entendimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias porque nos despertaste en este día y por todas las bendiciones que nos has dado durante el día, la comida, el trabajo, las amistades, la familia. Por eso te damos gracias, Señor. Hoy te seguimos dando gracias, precisamente porque en el estudio de tu palabra, Señor, tú nos alimentas al espíritu y nos das la fortaleza necesaria para seguir adelante. Te pedimos, Señor, por Brendis, que va a dar el estudio, Señor, eh, que la bendiga, Señor, eh, y a nosotros que nos des entendimiento a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Te pedimos también por los compañeros, por los hermanos que no se han integrado, que quites todo obstáculo, Señor, para que puedan llegar a tiempo y no se pierdan ese capítulo, Señor, tan interesante que nos dice tu palabra, Señor. Y a los que lo llegan a escuchar posteriormente a través del video, Señor, bendícelo, Señor, y dales el entendimiento necesario. Te lo pedimos en el nombre de poderoso de tu Hijo, Señor, tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien. Pues adelante, Brendis. Ok, Bien podríamos haberle puesto a este capítulo, ¿y tú en quién confías? exacto. Adelante, ¿Quién Brendis. pones tu confianza? Gracias, Japo. Adelante. Pues, vamos a ver un poquito de contexto para recordar eh, qué vimos en Segunda de Reyes 18. Eh, sí recuerdan que el reino, aquí ya a estas alturas del partido, ya estaba la división. Sí. Recuerdan que se dividió Sí, en del norte y reino del sur. Aquí vemos que Judá era pues un reino pequeño. ¿Por qué? Porque nada más se había quedado con 2 tribus y el reino de Israel se quedó con las 10 tribus. Pero recordemos que el templo estaba en Judá. Así El es. templo donde tenían que ir a adorar estaba en Judá. Y en Israel no había templo. Bueno, no te escuchamos, Brendis. Que la gente fuera a adorar a esos becerros de oro y no fuera a Judá, porque él decía, no vaya a ser que se arrepientan y regresen y regresen a Judá, ¿no? Entonces, pues, como ahorita, ¿no? El actual gobierno, ¿qué hace? Pues le da a la gente pan y circo para que no regrese al antiguo sistema. Que ujú, dicho sea de paso, el antiguo sistema no es que fuera bueno, pero al menos vivíamos en un estado de república, democrático, en fin. Ahorita ya nos estamos inclinando más al socialismo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Convencer a la gente para que no regrese a ese sistema, ¿no? Que no estoy aplaudiendo el anterior sistema, la derecha, pero realmente nos conviene más este sistema eh, abierto a este sistema socialista, ¿no? Pero bueno, nada más fue como un ejemplo muy burdo para entender por qué Jeroboam tuvo que hacer estos becerros de oro. Entonces, es importante porque más adelante vamos a ver cuáles eran las amenazas que hizo un comandante de Sennacherib, eh, tratando de convencer a la gente por qué es que, o sea, por qué tenían que ser en alguien que les quitó, esto así muy, muy ligero. Y bueno, en la línea del tiempo vamos a ver que aquí Ezequías era hijo de Acaz. Recordemos que Ezequías y Acaz eran corregentes porque recuerden que cuando se hereda un trono,
El papá, antes de morir, pues ya le da el trono al hijo, entonces tienen que gobernar juntos para poder que la gente conozca al nuevo rey. Y bueno, como dije, casa de Judá era del reino del norte, del reino del sur. Eh, el año, bueno, en cuanto al año, vamos a ver que, que es importante porque nos dice en Reyes, en Segunda de Reyes 18 nos dice que cuando empezó a gobernar Ezequías, ¿no? Y quizás a lo mejor hay un poco de ahí, dices, es que no coinciden las fechas, los tiempos, pero es por ese motivo que fue corregente con su hijo Acaz, con su papá Acaz, perdón. Pero realmente la Biblia nos aclara todas estas cosas. Si leemos Reyes, si leemos Isaías, nos aclara mucho esto. Bueno, en cuanto aquí, haciendo ese un poco de contexto, aquí está el imperio asirio. En ese tiempo el imperio asirio era el dominante, el imperio dominante. Ya Egipto pasó a ser eh, destruido prácticamente, pero y los sirios también ya prácticamente ya eran nada a comparación de los asirios, ya eran conquistados por Asiria, ¿no? Incluso el reino de Israel fue conquistado por Asiria. Ya nada más le faltaba conquistar a Judá, pero vemos que gracias a que Ezequías era un rey bueno, un rey que obedecía a Jehová, que era un hombre de fe, gracias a eso Dios no permitió esta conquista. Los asirios fueron un instrumento únicamente para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo esto es así? Bueno, pues ellos fueron el motivo por el que Judá iba a tener que volver a confiar en Jehová, tener esa fe que Dios demanda de nosotros para que Él, estar confiados de que Él siempre nos ayuda, de que Él siempre está ahí. Y eso es lo que le hacía falta a Judá, tener la fe para poder creer. Ellos eran un reino pequeño, como vemos aquí en la imagen. Los asirios eran un imperio grande. O sea, de reino a imperio creo que hay diferencia. Entonces vemos que ellos eran grandes, tenían muchos soldados, muchos caballos, ya habían conquistado muchos reinos. Entonces ya, prácticamente, Ezequías estaba en la tentación de pedir ayuda al hombre o confiar en Jehová. Entonces vamos a ver, este capítulo nos va a enseñar mucho respecto de la fe, en quién tenemos fe y a quién nos vamos a dirigir en estos momentos tan difíciles, porque bueno, ahorita nosotros sabemos la historia porque ya la leímos, ya la estudiamos. Pero en ese tiempo Ezequías no sabía. Entonces, imagínense la gran tentación que Ezequías podía haber tenido de poder confiar en otras personas para que le ayudaran a que los asirios no los conquistaran. Vamos a empezar el capítulo y van a ver cómo todo esto se va desmenuzando conforme vamos avanzando. Un segundito. Dice, capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué creen? Se las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rasacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Bueno, pues ¿qué estamos viendo aquí? Que Ezequías ya era rey absoluto, ya su papá había muerto, acá ya había muerto, ya él estaba gobernando totalmente Judá, y Sennacherib era el rey de Asiria. Él ya había subido a todas las ciudades fortificadas de Judá y ya las había tomado. Ya nada más les faltaba Judá. Entonces vemos que el rey Sennacherib mandó a uno de sus soldados. ¿Por qué mandó a uno de sus soldados? Porque
él se sentía tan importante y quería intimidar a todos los de Judá, que dijo, vamos a mandar a un comandante. ¿Para qué? Pues para poder intimidar a Judá. Entonces, como vimos, en el año 14 del rey Ezequías, esto fue alrededor del año 700, durante el reinado del consagrado de Ezequías de Judá. Los eventos de este capítulo también están registrados en Segunda de Reyes 18:13 y en Crónicas 32. Bueno, este capítulo, bueno, si recordarán, anteriormente estuvimos viendo mucha profecía, estuvimos viendo mucha escatología, y ahorita vamos a ver historia pura, historia meramente historia, no son cuentos de novelas, es una historia verídica, es verdad esto que pasó, ¿no? Entonces, este capítulo del 36 al 39 nos va a narrar la historia precisamente de este rey que confió en Jehová, ¿no? Porque vemos que hubo muchos reyes malos que confiaban en los demás y que eran arrogantes, soberbios y pensaban que la gloria era de ellos. Entonces, estamos viendo que aquí en este capítulo describe la obra del Señor contra la amenaza siria. Recuerden que no se trata de Ezequías, no se trata de hacer a Ezequías ¿cómo le diré? El actor principal de esto. Realmente Dios es el que es el protagonista, es el que ha hecho todo esto, ¿no? Entonces aquí nos está describiendo la obra del Señor contra esta amenaza. Eh, Como les comentaba, esta es una historia, esto es historia en su máximo esplendor, no es ningún relato que sea aburrido y que sea ficticio, esto es totalmente verdad. Jesús Ajá, mismo, oye, Brendis, Jesús mismo sí, dijo, tu palabra es verdad, en Juan. así es. La palabra de Dios es verdad y bueno, esto nos hace ver que podemos tener una buena interpretación de la Biblia, con que también nos basamos en la historia. Y la Claro, historia nos confirma todo esto que estamos viendo, claro. ¿no? Porque Sennacherib tuvo unos, no sé, anales, no me acuerdo cómo se llama eso pues tuvo su narración de cómo conquistó varios reinos, ¿no? Claro, Y es la historia, pero nosotros la tenemos o sea, la Biblia es la verdad y la confirmamos en la historia, nada más únicamente como referencia, ¿no? claro. Si la Es palabra de Dios es verdad, por lo tanto es confiable. exacto. ¿Cómo sabemos que es verdad la palabra de Dios? Es pregunta, ¿eh? Ah, pues todo lo que ha dicho Por, la Biblia se ha cumplido y lo que está por por- cumplirse, pues se cumplirá, Ujú. Ok, digo yo. sí, sí, muy sí, sí. bien, perfecto. Bueno, pues esto nos hace ver cómo este relato nos hace ver la arrogancia o nos hace sentir la arrogancia altiva de los asirios y el escalofrío de desesperanza en los corazones de Israel. Si tú realmente te metes bien a esta historia, dices, wow, o sea, qué valor de Ezequías, me refiero, qué valor en creer en Jehová, porque eso es más valiente que tomar 1000 armas y asesinar a las personas o confiar en 1000 personas para levantarte. Entonces, realmente estamos Claro. viviendo lo que pasó, ¿no? Bueno, como les decía, Sennacherib fue rey de Asiria y subió contra estas ciudades fortificadas. Ah, les quería contar que Laquis era una ciudad de los filisteos que fue conquistada por David. Entonces estaba muy cerca de Judá. Y entonces de ahí, Sennacherib mandó al Rabsacés pues a asediar la ciudad de Judá. Pero más que asediarla, ahorita vamos a ver qué táctica están empleando ellos
para poder, pues amenazar o hacer sentirse menos a los judíos. Y vamos a ver que si realmente tenían un espíritu como el que tenía Ezequías, eso fue lo que hizo que triunfaran. Ese espíritu de Jehová que tenía Ezequías en su corazón fue lo que hizo que triunfaran, porque de otra manera, aunque hubieran pedido ayuda por todos lados, no iba a llegar la ayuda y se iba a ser conquistada. Y recordemos también que no podía suceder esto, porque Dios ya lo tiene en sus planes. Recuerden que Judá o los judíos o Israel es el pueblo elegido por Dios. Y este pueblo Dios lo protege tanto, lo ama tanto, porque su hijo va a venir a gobernar sobre ellos y sobre todos los que hemos creído en Jesús. Entonces, nosotros conocemos ya el contexto de esta historia, pero este Ezequías no lo conocía y Sennacherib menos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué interesante se torna esta historia. Entonces, vemos que Sennacherib fue el rey de Asiria. Mm, El ejército asiria descendió desde el norte conquistando Siria e Israel, como profetizó Isaías en Isaías 8, 3, 4. ¿Recuerdan? Ya vimos este capítulo y él lo Sí. profetizó y muchos otros pasajes. El ejército asirio luego subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, ¿no? O sea, ahí no hay duda de eso. Incluso la historia lo narra. Como Isaías profetizó en Isaías 7, 16, 17. O sea, todo esto ya lo vimos, ya lo estudiamos, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar por qué es que nuevamente volvemos a ver esta historia, pero más adelante lo vamos a ver. Ajá. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, como les comentaba. Estas eran unas ciudades fortificadas y fue que así llegó el Rabsacés. A ver, entonces ahora la pregunta es, ¿quién era Rabsacés? Rabsacés, de hecho, no es un nombre, es un título. Es el título. Es un título, Armandito. Describe al comandante Sí. de campo del ejército asirio, que representaba al rey asirio Sennacherib. De hecho, sus orígenes dicen que podía ser el copero principal, pero para esta época de que estamos hablando ahorita, que nos ocupa, era un funcionario del Estado, era un alto funcionario del Estado. Entonces, este era el Ramsacés. ¿Querías comentar algo, Armandito? No, no. Bueno, Ah, nada más que del Rapsacés prácticamente era el segundo de a bordo de Sennacherib y por la confianza que le tenía, por eso fue que lo mandó a él y a otros dos que lo acompañaron, que también eran funcionarios del gobierno de Asiria. exacto, sí es lo que te iba a decir. Aquí en la de MacArthur, en la Reina Valera, nada más nos dice el Rapsacés, pero tengo Sí, otra versión que nos dice que mandó al ejército, y que mandó a otra persona y que mandó al Rapsacés, ¿no? Pero Rapsacés. sí, realmente sí, fueron, pues un grupo, ¿no? Un grupo de comandantes, ¿no? Ok, Yo leí entonces, también acerca de eso del título de Rapsacés, sí tenía que ver con probar el vino y me recordó a Nehemías. Anemías ajá, que era el copero, ¿no? También, pero no era nada más el que probaba el vino que no estuviera envenenado o la comida, no. Era que eran personas de alta confianza para el yes, rey. Y de esta manera podían tener influencia sobre el rey porque eran de mucha confianza. sí, exacto. Eran Sí. personas de tanta confianza que eran como sus segundos al Sí, mando, exacto, ¿no? su mano derecha. Su mano Bueno, derecha. Ok, entonces vemos aquí que Rabsacés parece estar al mando de la situación. O sea, Sennacherib mandó a esta persona. Quizás esta persona tenía ese carácter, esa arrogancia tan fuerte que hacía que las personas se la creyeran, tenía ese poder de convencimiento. Y quizás esta persona era así, con ese carácter tan fuerte, ¿no? Entonces, Sennacherib decidió mandar al Rabsacés, porque pensando nosotros, si ellos teniendo ese ejército tan grande,
podían destruirlos en una entrada, o sea, en un momento podía destruir a Judá. ¿Pero qué decidieron? Mandar al Rabsacés para que el pueblo escuchara, para que hablara con los que mandó Ezequías y para que el pueblo lo escuchara. Pero acuérdense que esto era una finalidad que Dios tenía, este era un propósito que Dios tenía, no fue coincidencia, ¿no? Y como les dije, al final de cuentas el rey Ezequías, el rey Rabsacés era un instrumento usado por Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Realmente dices, ¿por qué pasó esto si podían aplastarlos en cualquier momento? Pero no, decidieron hablar con ellos y tratar de intimidarlos. ¿Y qué pasó? Pues toparon con pared, ¿no? Pero porque Dios ya tenía este propósito. Entonces, cuando decimos, ¿pero por qué pasa esto así? Si Dios puede destruir inmediatamente, no, tiene un propósito y porque Dios nos está enseñando a través de esto que Él ya tiene planeado. Entonces, a mí me resulta, ¿verdad? Me Me- maravilla. Mande. El propósito de Dios, me atrevo a pensar que fue el enviar precisamente a esas personas, enviar al ejército asirio para que Jerusalén, Judá y en especial el rey Ezequías tuviera dependencia o dependiera y le hiciera a ver al pueblo que tenían que depender de Jehová, de Dios solamente porque era el único que los podía salvar. Así es, así es, ¿en quién pones tu confianza, no? Sí. Veamos capítulo 4. Dice, Versículo. Versículo. perdón, versículo 4, hermano, Versículo perdón. 26. Ya me emocioné demasiado. Eh, Bueno, a los cuales dijo el Rabsacés, decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria. Dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo te digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Rabsacés tiene una estrategia principal. Les está preguntando, es como una pregunta retórica, ¿no? Como que, o sea, ¿por qué te pones contra mí, que yo soy un imperio muy poderoso, ¿no? Dice, ¿qué confianza es este principio? Esta era una de las grandes batallas de Ezequías durante este tiempo. ¿Qué fue? La tentación, porque él podía haber hecho alianza con Egipto, ¿no? Pero Isaías, el profeta Isaías, venía diciéndoles incluso a Israel les dijo, no confíes en Egipto, ¿no? ¿Y qué creen? Que Ezequías escuchó la palabra de Dios y la entendió y la llevó a cabo, que es lo principal. Porque una cosa es que lo oigas y digas, ah, sí, sí tienes razón, y otra cosa es que lo hagas. Él lo aplicó. Entonces Ezequías no cayó en esa tentación de pedir ayuda a otros, y menos a Egipto. Porque podía ser que esta nación fuera la única que fuera suficientemente fuerte para proteger a Judá. Pero eso el enemigo les hacía pensar esto, porque Jehová siempre ha dicho que el único que los va a rescatar, los va a salvar, va a ser Judá, va a ser Jehová, ¿no? Em, Brendis, sí, eh, yo leí que Egipto ya venía en ayuda a Judá. Lo que pasa es que este Sennacherib lo paró en seco, muy precisamente ahí por donde es Filistea, donde era Filistea, ahí lo derrotó porque ni siquiera llegó, Sennacherib ni siquiera llegó a Egipto, el que lo enfrentó y ahí lo derrotó. Era el rey que venía de Etiopía, ya estaba gobernando en Egipto, pero era un etíope. No recuerdo su nombre, se me fue ahorita su nombre, pero sí lo derrotó. Por eso es que el Rapsacés le está comentando esto a los enviados
del rey Ezequías. de Que Ezequiel. ¿por qué no confiaban en Egipto? Porque pues no valía la pena, porque además ya estaban destruidos. Claro. Pero Armandito, aquí vemos una gran verdad. Aquí Rabsacés, yo le doy la razón, ¿no? ¿Por qué le doy la Sí, razón? Porque él está diciendo que no confíen en Egipto. Y esto es en lo que le daría yo la razón al Rabsacés, ¿no? Entonces, pero ¿en qué sentido lo estaba diciendo el Rabsacés? No lo estaba diciendo en el sentido de que confiaran en Dios, lo estaba diciendo en el sentido de que se sintieran amedrentados, ¿no? De que sí, nadie los iba a salvar. Pero pues aquí lo que no sabía el Rabsacés es que Ezequías era un hombre que tenía fe en Jehová, ¿no? sí. Entonces, bueno, vemos que en esto tenía razón el Rabsacés. Como muchas veces, si llevamos una aplicación a nuestra vida, ¿qué pasa? Muchas veces el enemigo nos dice, eres un inútil, no sirves para nada, eh, eres lo peor. ¿Y qué creen? Tiene razón el Satanás, pero Satanás no lo está diciendo en el sentido de que tú digas, sí, tienes razón, entonces voy a confiar en Dios. No, lo está diciendo para desanimarte y para hacerte creer esas mentiras eh, que están invadiéndote. Pero en este caso, lo que les decía del retraso, quizás está diciendo la verdad, pero nosotros lo que debemos hacer, si tenemos ese espíritu de Dios, es decir, si es cierto, soy nada, soy lo peor. Por eso es que yo necesito a Jesucristo en mi vida, para que Él me limpie y Él me ayude a salir de este hoyo, de esta basura. Entonces, así era el Rapsacés, ¿no? Les decía una verdad, pero no para que se edificaran o para que creyeran en Jehová, sino para destruirlos. Así es Satanás con nosotros. Nos dice una verdad, pero no lo hace con la finalidad de que reconozcamos a Dios, sino de que nos hundamos más, ¿no? De que seamos peor de lo que somos. Pero nosotros sabemos que la única confianza y el único que nos puede rescatar de ese hoyo es Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, murió por nosotros. Entonces, eso es lo que debemos tener bien presente, ¿no? Pero yo creo que pues, deberíamos preguntarnos, o sea, como dices tú, Rapsacés tenía razón. Mejor él tenía más ojo clínico que los líderes de Judá. Pero el problema es por qué Judá confiaba en Egipto. Bueno, creo que ahí es donde está el problema, que, que Judá sabía que Egipto había sido una gran potencia, ¿verdad? Pero para esos tiempos ya no era una potencia. No, yo no. A veces uno piensa lo mismo que ponemos nuestra confianza en alguien que fue grande, ¿sí? Pero cuando ya tienes que poner la confianza, ya no es la misma. A ver, voy a tratar de poner un ejemplo. Es como si peleara hoy Mike Tyson contra X. Y tú dices, no, Mike Tyson lo va a deshacer. ¿Por qué? Porque en sus buenos tiempos, donde ponía el puño, donde ponía el ojo, ponía el puño y el rival al suelo. Sí, pero estás confiando en alguien que fue antes, no el que es ahora. Ahora sería una necedad confiar en él, ¿no? Entonces eso creo que era lo que estaba pasando con Judá. Estaba confiando en Egipto porque Egipto había sido una gran potencia, ¿sí? Pero ahora ya no lo era, ¿no? Y en eso tenía razón Rapsacés. Estás confiando en alguien que ya no es nada, ¿no? Lo malo es que después dijo, tampoco es inútil confiar en Jehová también, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Sí, exacto. Aquí el comentarista dice, Egipto había hecho su único intento de redimir sus promesas. 28:14, ya lo vimos también con Isaías. Y su ejército había sido derrotado en el Tequec. El mismo Rabsacés había visto esto, pero sus palabras tienen mayor alcance y son más dañinas, pues exponen eh, pues a esta ignorancia de los líderes de Judá. Seguramente dijo él, sabía que cualquiera que alguna vez confiara en Egipto había sufrido por ello. Entonces, lo que le pasó a Israel, ¿no? Él confió inocentemente, por así decirlo, en Egipto, pero Egipto ya era nada, ya para la época de que querían conquistar a Judá, ya Egipto ya había sido derrotado.
pero pues el Rabsaces lo hizo con el ánimo de, pues, de hacer debilitar a Judá, ¿no? Y él ya sabía que había sido derrotado, ¿no? Entonces él dijo una gran verdad, pero pero no lo hizo como para que ellos voltearan a ver a Jehová, sino lo hizo como para hacerlos sentir más débiles. Ok, versículo 7 dice, no me perdí, aquí está. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Bueno, pues recuerden que en la época de los patriarcas, efectivamente ellos adoraban en los lugares altos porque no había un templo, bueno, un tabernáculo primero o un templo en donde adorar. Entonces, pero para la época ahorita que estamos hablando de Ezequías y de Isaías, ya había un templo y ese templo estaba en Judá, lo que les comenté al principio del estudio. Era importante que ellos fueran a adorar al templo, porque ese era el único lugar permitido por Dios para adorar y hacer sacrificios. Pero, pues como en el Reino del Norte adoraban en donde estuvieran los becerros de oro, pues ya para ellos era normal hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Si nos remitimos a Reyes, vemos que Ezequías quitó estos lugares altos. Eh, ¿verdad? Sí. Hizo muchas reformas, Hizo entre muchas ellas reformas. de adoración, Y, porque además ajá, estaban prohibidos. exactamente. Y si vemos, una de esas reformas fue el quitar los lugares altos. Pero lo que no sabía el Rapsacés es que eso estaba prohibido. Eso no estaba permitido. Pero él lo hizo como para intimidar a las personas, ¿no? Como decir, oye, ¿cómo es aquel que te quitó todos esos lugares para que tú adoraras? ¿No? Pero él no sabía eso, eso que tenía que adorar, que el mandamiento de Jehová era adorar únicamente en el templo y hacer sacrificios. Entonces, Los tan, tan idólatras que tenían miles de ídolos o de dioses, pensando que al quitar los lugares altos eh, se habían ah, Judá había deshecho se había deshecho de todos los ídolos o de todos sus dioses, porque más adelante va a decir, bueno, nosotros hemos conquistado ciudades, imperios que han tenido más dioses que el suyo. Y valga la expresión, pero hace una comparación tan tremenda entre un ídolo y el Dios verdadero, que esa fue la blasfemia que ocasionó que el Señor mandara el castigo a Sennacherib y al ejército asirio. exacto. Ahorita en esta época en que estamos hablando de Ezequías, el adorar en un lugar alto era una ofensa para Dios, era desobedecer a Dios. Entonces Ezequías, lo que no sabía el Rasacén es que Ezequías había hecho lo correcto en quitar esos lugares altos y hacer todas estas reformas, como comentabas, para que la gente, exigiéndole a la gente que fuera al templo en Jerusalén para ofrecer sacrificios. Este mandamiento es completamente contrario a la forma en que la mayoría de las personas se acercan a Dios en nuestra cultura. ¿Cómo ahora nos acercamos? En su mayor parte, lo que hacemos son estos malos hábitos de decir que todas las religiones llevan a Dios. Es una equivocación totalmente, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en su Hijo será salvo, tendrá vida eterna. Entonces, también decir que yo creo desde mi altar estoy adorando a Jehová y que fluya todo, ¿no? O sea, todas esas cosas tan vanas se oyen a cliché, ¿no? Eh, pero realmente, ¿dónde quiere? A ver, esta es una pregunta. ¿Realmente dónde Dios quiere que adoremos? Que le adoremos a Él, que le demos la gloria a Él. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar o desde Desde qué cualquier lugar en situación? donde estemos, ¿Perdón?
¿no? Digo, en cualquier lugar donde estemos, que le demos la honra y la gloria a Él, Mira, en la iglesia. Jesús dijo, los verdaderos adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad. Bien, ¿verdad? Esos son los dos requisitos, que sea en espíritu y en verdad. Independientemente del lugar en donde te encuentres, debe ser en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, algo iba a comentar, Brendis, ahorita de algo que estabas comentando, pero Sí, pues, de que desde dónde Dios quiere que adoremos. sí, bueno, ahorita me acuerdo, pero bueno, este, un verdadero, miren, ¿desde dónde oró Jonás? ¿Desde dónde oró Desde el Jonás? vientre de la ballena. Vientre de la ballena. Bueno, seamos claros, la Biblia no dice que es una ballena, dice Ah, un no, un pez pez, grande. gran pez. Ya la Ajá. de la ballena nos lo imaginamos que estaba adentro de Keiko. Pero no, la Biblia dice un gran pez. Ok, bueno. O sea, uno puede ir en el metro y repleto de gente y tú puedes ir orando en espíritu y en verdad. Ujú. O sea, eso es la ventaja de poder orar en espíritu y en verdad. Antes no se podía, tenías que ir forzosamente al templo. ¿Sí? Ajá. Por eso para un judío el que ha hecho que no, hoy en día no hay un templo, pues es un lugar donde él no tiene dónde adorar. Por eso van y oran delante del muro de los lamentos, que fue lo único que quedó Ah, sí. del Ujú. templo, ¿sí? Pero hoy en día podemos orar en cualquier, dirían los gringos, any place, en cualquier lugar, pero siempre y cuando sea en espíritu, ¿verdad? Porque puedes estar aún en la iglesia y si no estás orando en espíritu y en verdad, pues no estás realmente adorando a Dios, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. A ver si me acuerdo de lo que iba a comentar ahorita. Sí, a ver, ahorita en el transcurso. Oye, pero realmente, aquí Rapsacés, pues tenía una mala teología, no sabía qué era lo que Dios les pedía a ellos, ¿no? Entonces aquí, si este Ezequías no se pone abusado, podía tomar fuerza esa gran mentira. Pero Ezequías, gracias a que leyó la ley y a que era obediente de Dios, sabía que esto era mentira, ¿no? Entonces eso hizo reforzar más su fe. Entonces, pues vemos que realmente Ezequías hizo lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ezequías hizo lo correcto. Entonces, Claro, Digo, el que estaba entendiendo también mal Ezequiel, era, bueno, adelante, Uriel. no digo, también Ezequiel sabía que eran humanos y que no podía confiar en ellos, solamente en nuestro Señor, ¿no? Ese es mi comentario. Claro, era claro. básico. Yo creo que básicamente este era el razonamiento de Ezequías, de Serac, Ezequiel. no, de Ah, Rapsacés. de Rapsacés. Rapsacés, este razonamiento. ¿Cómo están confiando en su Dios si su mismo rey, que era Ezequías, mandó a quitar todos los lugares altos para adorar a Dios? Eso era lo que era un malentendido. Él pensaba que cuando Ezequías mandó a quitar esos lugares, quiere decir que no confiaba en Dios. Y no, lo que pasa es que eso estaba prohibido por la ley. Sí, sí, Exacto. ¿O no, Esto es lo que Maris? no sabía. Pues sí, sí. Muy bien. Oye, y nada más tomando un poquito de lo que comentamos de que en dónde podemos adorar. Sí es cierto eso que dices. Yo muchas veces lavando trastes o yendo en camino a algún lugar, voy orando. Pero yo creo que también debemos tener nuestro lugar de oración, nuestro claro. lugar de relación con Dios, porque realmente ahí estamos derramando todo nuestro corazón a Dios. Es donde le decimos y le confesamos las cosas, le decimos nuestras necesidades, que Él ya las conoce, pero Él quiere que tengamos esa relación con Él íntima, en un lugar secreto, en un lugar eh, especial, ¿no? Pero que sí tengamos esa relación. No nada más es orar así cuando, pues no, porque no tuve tiempo, lo voy a hacer en el camión, lo voy a hacer haciendo mi quehacer. Sí es válido porque así lo hacía también David. David, de hecho, hasta le decían que estaba como un loquito porque se le pasaba hablando solo, pero no es que hablara solo, es que estaba hablando con Dios. Nosotros también podemos hacer eso, pero también debemos tener ese tiempo especial para Dios.
para orar, ¿no? Nada más quería hacer. Estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, Brandis. Nada más que quería comentar que la Biblia dice orar sin cesar. ¿Qué entendemos con orar sin cesar? Que en todo momento tú tienes que tener una comunicación con Dios. O sea, con lo que tú dices es cierto, es correcto y debemos de hacer eso. Pero como dices tú, a veces estoy lavando los trastes y se te viene a la mente una necesidad, Señor, lavando trastes, pero ayúdame en este problema que a todos nos ha pasado, ¿no? Claro, Yo me sí. acuerdo cuando mis hijos iban a la secundaria, los levantaba yo a las 7 de la mañana, no antes de las 7 porque entraban a las 7. Y era un triunfo levantarlos y estaban sentados y con los ojos cerrados. Y me decía Leti, es que están orando. ¿Qué van a estar orando? Se están durmiendo. Entonces, pero mira, vamos a un ejemplo bíblico. Cuando Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes, que ahora sí le iba a soltar el sablazo a Artajerjes de que le iba a pedir madera, permiso. Bueno, más bien le iba a pedir nada más permiso. Y que le dijo Nehemías, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? ¿Sí? Dice, en ese momento oré. Y seguramente no le dijo a Artajerjes, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a ir a orar a un lugar apartado, que no sé qué, y regreso en media hora. No, dice, en ese momento oré y le dije a Artajerjes, o sea que yo creo que me imagino su oración, Señor, dame sabiduría para hablar. Y pues fue todo lo que dijo, ¿no? O sea, fue una oración express, pero válida también, válida como una oración pensada, planeada, etcétera, ¿no? O sea que eso quiere decir orar sin cesar. A veces sí hay que invertir un tiempo en nuestra oración, en donde luego a veces fallamos, pero a veces puedes también orar en el metro, como decía yo, ir orando en el metro, en la combi, etc. Puedes ir en la combi, Señor, que nadie se vaya a subir a saltar, porque ya ves que ahora es seguro que viajar en combi es un acto de fe. Señor, Sí, cuídame, déjame llegar a mi casa, etcétera, ¿no? Y son válidas. Todos esos casos son válidos. exacto. Digo yo, no sé tú. No, sí, o sea, sí, yo estoy de acuerdo en eso que tú dices. Yo te digo que yo luego oro en el camino. Cuando me tocaba venirme en combi, ay, yo venía orando, Señor, ¿no? O sea, no venía pensando en, ay, el chofer va manejando muy rápido, está muy loco, y no sé subir un ratero, esto, el otro. No, yo venía confiando en el Señor, ¿no? Yo venía orando, que Él me llevara con bien. Claro, Pero yo lo que me refiero precisamente es tener esa relación con Dios, independientemente que oremos en donde estemos, en cualquier lugar, pero siempre es importante tener esa relación con Dios. Al menos yo lo he practicado. ¿Y qué crees que me siento también? Me siento, cuando tengo ese momento con Dios, me siento también, me da tanta confianza, seguridad. Ya no estoy pensando en pues, ay, es que siempre estoy, créeme que todo el momento estoy. Mi esposo, mis hijas, claro, llevarlos con, traerlos con bien, pero en ese momento me da tanta paz y tranquilidad y seguridad de que él ya escuchó mis oraciones y que a final de cuentas pues se va a hacer su voluntad. claro, y Pero, tiene ujú, razón, dice, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ese tiempo de oración te deja confiado, porque has puesto tus cargas en el que dijo poner sobre mí todas sus cargas. ¿Sí? así es. Entonces, es claro que sí, tienes toda la razón. No han Amén. llegado a ver la película de Yo no, Dios Cuarto, es el que tiene razón. Sí, el cuarto secreto, algo así, o cuarto de guerra. ¿sí? Mm, Sí, Trata sobre una cristiana que tiene su lugar específico para orar tanto en el día como en la noche o a cualquier momento, cualquier momento. Pero sí, sí, un cuarto con mucha paz y con donde tiene comunicación con el Señor. sí, 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 está muy, o sea, te da mucho mensaje esa tienes- película y sí. Podemos decir que son los dos lados de la moneda y los dos son válidos. Tanto lo que dice Brenda como lo que expuse yo, los dos son válidos. Sí, lo importante es orar, ¿no? Como tú dices, en verdad y en espíritu, ¿no? A veces, fíjate que yo he querido en la mañana, bueno, yo me paro 5:30, cuarto para las 5, digo, ahorita voy a orar, pero ¿qué crees que
la verdad me cuesta mucho trabajo y oro para que Dios me dé la oportunidad de que yo pueda orar parándome, ¿no? Pero las actividades que tiene uno que hacer, preparar el desayuno, todo lo que tiene uno que hacer, por esa razón a lo mejor es una excusa, ¿no? Pero ya en cuanto yo, obviamente cuando me paro, le digo, Señor mío, gracias por dejarme ver la luz gracias por dejarme despertar, Padre Santo, y bueno, te doy la honra y la gloria, Señor mío, y dame la oportunidad de poder preparar los alimentos, todo lo que tengo que hacer en la mañana, ¿no? Eso es de todos los días. Pero ya en cuanto yo salgo de la casa y agarro la camioneta, me voy llorando, me voy llorando, me voy llorando hasta que llego yo a la empresa. Obviamente no me alcanza, ¿no? El tiempo, pero ya hago mis actividades y en cuanto vuelvo a salir a ruta, me la paso orando, orando, orando y no termino, no termino uno de orar. Hay tantas cosas por qué pedir. Es más, voy y veo a una persona, a una niña indigente, una persona, oro por ellos, oigo que ya chocaron, oro por ellos, un accidente que no sea tan grave como ahora que fui a Querétaro, horrible, ayer y ahora fue horrible, hubo unos accidentes y un tráfico, casi 6 horas para venir y accidentes, y oro por ellos y oro por las personas que se meten así, va el tráiler y se le meten y no, ay, se cuenta que oro por todo y luego digo, ay, Señor, me la paso orando, ¿no? Pero en espíritu y en verdad, ¿no? Pero sí, sí me gustaría orar a mí, así como ora Brenda, ¿no? En un espacio, no en la casa, pero ¿qué crees que no puedo? Pero, ay, oren por Pero, mí para que Dios me dé esa oportunidad. pero ¿sabes qué, Urielito? Más que nada porque el tiempo es, o sea, estás deprisa, ¿no? Por ejemplo, yo no es que no creas que lo hago todos los días. Muchas veces, o cuando me tengo que ir temprano, o esto, y lo otro, hay veces que hasta se me llega a olvidar. O sea, no es que, como dice, o sea, yo no quiero que ustedes malentiendan que yo, o tiene que ser así a fuerza. No, es como que algo que es algo íntimo, muy personal, ¿sí me entiendes? Cuando yo lo llego a hacer, te digo, es esa relación tan íntima y tan personal que yo tengo con el Señor que me da esa paz. Pero no creas que soy legalista en ese sentido de decir, a fuerza lo tienes que hacer, ¿eh? Porque si no me malentiendan, a lo mejor no me expresé bien, pero ahorita tú con tu comentario y con tus ejemplos que diste, me hicieron reflexionar en que no piensen que yo estoy siendo legalista. Simplemente es una experiencia muy bonita que yo la hago, pero sí hay ocasiones que no se puede. Y yo también cuando voy en la calle y que veo a una persona, antes lloraba mucho, antes me sentía muy mal, ¿no? Entonces dije, Señor, si me sigo sintiendo así mal y eso, pues voy a deteriorar mi salud, porque también me afecta mucho lo que las personas viven allá afuera y cuando salgo y que veo a los que limpian parabrisas, a los indigentes, me duele mucho mi corazón. Entonces lloraba, pero dije, no gano nada con llorar, mejor voy a llorar por ellos. Y ahorita que dijiste todo eso, ¿qué crees, Urielito? Que yo también hago lo mismo. Digo, mejor oro por ellos. Y Dios, al final de cuentas, va a hacer su obra. Pero sí, en ese Así. sentido es a lo que me referí. Sí, pero no, yo no malinterpreté, no, Brendita, no, yo jamás malinterpreté, esa situación que tenemos nosotros que orar, así en tu momento, ¿no? Digo, yo lo he hecho aquí en mi casa, también lo he hecho yo solo, ¿no? Pero no tengo un lugar específico para orar, pero no malinterpreté nada, Brendita, ¿eh? No te preocupes. No, sí, más que nada para que también tengo ese sentir que tú sientes, más que nada te quería compartir también eso. Ah, También, sí, manita, hay que aclarando orar el por todo, punto. Muchas gracias claro. por Miren, bueno, ya que compartirlo. entramos al tema de la oración, miren, yo me identifico con Uriel, la verdad, porque también me paro muy temprano y corriendo y todo, y sí quisiera pararme una hora antes para poder orar y todo, pero al abrir los ojos, Señor, gracias porque me permites abrir los ojos. Señor, dame fuerza para poder despertarme, levantarme, pues, ¿no? Cosas así tan express, ¿no? Pero sí, durante el día estoy siempre pidiéndole a Dios. Pero mira, ¿por qué oramos si finalmente es la voluntad de Dios? Ustedes tienen el libro de, de Pink, se apellida Pink, de Arthur W. W. Pink. Pink, Sí, se lo sé
compartido a todos, que yo recuerdo. Miren, aquí Ping dice, ¿por qué oramos si finalmente se hace lo que Dios decide? Ping dice, no hay una oración que haga cambiar la voluntad de Dios. Sí, Dios determina el medio, o sea, determina el fin y determina el medio. Y a veces Dios va a otorgar algo a través de la oración. Otras veces a lo mejor ni oras y de todos modos Dios lo concede. Pero entonces dice, uno diría, ¿por qué tengo que pedirle a Dios si finalmente es su voluntad la que prevalece? Dice aquí, en primer lugar y ante todo, la oración es un mandamiento para que Jehová Dios sea honrado. O sea, orar es honrar a Dios, ¿sí? En segundo lugar, y se lo estoy leyendo nada más los encabezados, no, los que tengan este libro pueden checarlo. En segundo ¿Cómo lugar, se llama? Dios ha designado la oración para nuestra bendición espiritual, ¿sí? Porque el orar nos humilla, ¿sí? Y exalta a Dios. Dice, en tercer lugar, la oración ha sido mandada por Dios para que busquemos en Él las cosas que necesitamos. O sea, cuando tú le pides algo a Dios es que estás orando a alguien que tú sabes que te puede ayudar, ¿sí? Entonces, déjame ver qué más dice. La oración no ha sido designada para que Dios pueda saber lo que necesitamos, sino que sino como confesión a Dios de nuestra experiencia de la necesidad. O sea, Dios sabe lo que necesitamos. Y en la oración únicamente estás mostrando que confiesas, ¿sí? Tus necesidades, ¿sí? Exacto. Entonces, estamos confiando, cuando pedimos a Dios es porque sabemos que es el único que nos puede ayudar en tal situación, ¿sí? Y tiene esto que ver con lo que estamos viendo ahorita con el capítulo de Isaías, ¿sí? Ezequiel, ¿qué hizo? Confiar en Dios. Cuando nos viene una prueba de fe, las pruebas de fe son duras, realmente, son duras, no es cualquier cosa. Cuando dices, o confío en esto o confío en el Señor. Siempre confiar en otras cosas que no sea Dios es como que es lo tangible. Pero yo siempre recuerdo lo que me dice Pepe a veces. Cuando tenemos este problema, entonces recuerda de cuántas nos ha sacado Dios. Y eso fortalece mi fe. Sí, es cierto, tienes razón. De cuántas no nos ha sacado el Señor. Y eso fortalece tu fe. Entonces siempre es bien importante orar, confiar en Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar. ¿Sí? Y entonces orar, sabemos que la voluntad de Dios es la que prevalece, pero estás reconociendo delante de Dios, Señor, te pido a ti porque eres el único que me puede ayudar. Ahora, a veces Dios contesta con sí o con no, ¿sí? Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tú le puedes estar pidiendo al Señor, oye, Señor, mándame un Rolls Royce o un millón de dólares, algo así puede uno estar. Pero Dios sabe que eso es lo peor que podría hacer el Señor, mandarte Señor porque te va a hacer mal. Entonces, como dice Santiago, a veces pedimos mal y por eso Dios no nos lo manda. O a veces Dios no lo manda en el tiempo que nosotros queremos. Señor, ya lo que queremos ya, ¿no? Dios sabe su tiempo, ¿no? Señor, te estoy No, pidiendo por la salvación de mis hijos. Dios tiene un tiempo para eso, ¿no? Entonces, que Dios no conteste en el momento que nosotros queremos, no significa una negación. no, Debemos confiar en que Dios sabe las cosas mejor que nosotros, punto. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Oye, y claro, eso, nosotros oramos y todo, pero todo pedimos de acuerdo a su voluntad del Señor. Y nosotros Ah, como ya como leemos la palabra de Dios y vamos conociendo al Señor, sabemos que todos los que le amamos, todas las cosas nos son para bien. Entonces debemos de saber si Dios nos lo da bien y si no, es su voluntad del Señor. Es como cuando estás enfermo, no te sana, pero te da el gozo, te da la paz, te da la tranquilidad de que tú estás confiando en el Señor y sabes que vamos a estar allá en su presencia cuando Él lo mande, cuando nos mande llamar. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A veces le pedimos al Señor, si hay alguien enfermo, Señor, te pido, pero para ese sufrimiento, sánalo, para ese sufrimiento. Y se muere. Dios contestó tu oración, sí, paró el paró su sufrimiento, sufrimiento. ya no está No, sufriendo, ya está gozándose en la presencia del Señor. Bueno, si es que era cristiano, evidentemente, ¿no? Pero claro. no, miren, por eso es bien importante, como dice en Daniel, dice, el pueblo que conoce a su Dios actúa. Y nosotros actuamos
en base al conocimiento que tenemos de Dios. Dios no es una máquina tragamonedas que le echas ¿saben cuáles son las máquinas tragamonedas? Le ponen un gansito, Sí, le echan una moneda y sale lo que tú aprietes. Ah, pedí un gansito, ah, te sale un gansito. No, no, no es así. No, Dios No, no es así. Dios nos da lo que es mejor para nosotros y a veces, aunque nosotros no lo entendamos, pero confiamos. claro, Si Dios no anda esto, Él sabe más que yo. La voluntad mía es imperfecta, la voluntad de Dios es perfecta. claro. Bueno, Brady, ya nos sacaste del tema con tanta oración. Oro porque nos alcance el tiempo. Ah, no, sí es. Oye, sí, primero Dios, oye, pero entonces debemos orar conforme a su voluntad en el nombre de Cristo Jesús y esperar un sí, un no o espera, ¿no? Entonces, como Job lo hacía, Job oró cuando le quitaron a sus hijos sus bienes, este, bueno, cuando le quitaron sus bienes no dijo nada, pero ya cuando le quitaron a sus hijos ya empezó a preguntar. Pero ya después dijo, gracias Señor, porque se hace tu voluntad. Entonces debemos siempre confiar en que Dios, como dice la palabra de Dios, que nos ayuda para bien siempre, ¿no? Bueno, Pero siempre es conforme a su voluntad y en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? este el dedo en la llaga, Brady. Jehová dio, Jehová quitó. A veces Exacto. Dios nos da, a veces Dios nos quita. Y yo tengo Ujú. un ejemplo claro de hace poquito, no mucho tiempo, nos metimos a Autofin, a, queríamos sacar un carrito nuevo. Ya teníamos la experiencia que la camioneta la sacamos por medio de Autofin y ningún problema, o sea, nos la dieron, etcétera. Con esa confianza entramos a Autofin, estado bien. Bueno, para no ser largo el cuento, ya llevábamos 100,000 pesos y nos estaban poniendo trabas y trabas y trabas y no nos la daban, no nos las dan y trabas y trabas, ¿sí? Que en el primer ejemplo no pasó, o sea, con la cuenta no tenemos ningún, bueno, trabas, hasta que ya nos desesperaron y ¿sabes qué? Ya, Ya no. cancelamos y regrésame mi dinero. Pues de 100,000 pesos nos regresaron nada más 40, ¿ya? Y No inventes. 60,000 pesos nos llevaron al baile, o sea, un billetito, ¿no? Y yo, Bastante. mis hijos estaban que ardían. Y yo dije, miren, ya, olvídenlo ya. Ni para Jehová da, Jehová quita. Ya, punto. Claro. Dios nos ha dado a veces tantas cosas. Ni modo, ahora nos quitó, ni modo. Ya, dejemos el asunto así, ya, sigamos adelante echándole ganas al trabajo y punto. Pero así Claro. es la vida realmente. Tenemos que entender que Dios da y Dios quita. ¿Sí? Y como Así dijo es. Jehová, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Sí, y oye, y Amén, amén. además debemos de saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, porque Él nos lo ha dado. Entonces, Ah, me acuerdo que conocí un pastor que decía, una vez nos platicó que le robaron las llantas de su carro, ¿no? Y que él decía, Señor, te robaron tus llantas. pues sí, estamos. Tú sabes, ¿no? Entonces, pues sí, porque todo le pertenece a Él. Entonces, como Sí, dices, ese es el como Salmo da, 28:1 de Jehová es la tierra y toda su plenitud y todos los que habitan en él. O sea, pertenece. finalmente Dios es el dueño de todo. Claro, Y con eso lo que le plazca. así O es. sea, que no lo entendamos, eso es otra cosa, pero confiamos en eso, en la soberanía de Dios, en su Claro, voluntad perfecta. así es. Así Amén. es, ya al ratito él te va a socorrer, Lulito, vas a ver. Te va a dar lo doble, te va a dar lo doble, vas a ver, pero él sabe cuándo y cómo. Yo lo sé, yo lo sé. Amén. Dios, doy gracias a Dios de que aún así seguimos adelante, seguimos adelante. Así, Así, así amén, debe de ser. amén. Bueno, Amén. síguele, Brendis. Ok, usted vamos a leer el versículo 8. Cambié de versión, ¿eh? Para que no digan que, no vayan a pensar que no es. Mientras no sea la del libro del Mormón o algo así. Ah, la de los testigos de Jehová. No. Ándale. Dice, versículo 8. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? O sea, él está todavía diciendo, si él es el menor, imagínate cómo son los demás, ¿no? Al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto,
con sus carros y su gente de a caballo. Bueno, pues ¿qué estamos viendo aquí? Esta estrategia que usan los asirios, realmente para los que no son, no, bueno, yo en lo personal siento que son estrategias demoníacas. ¿Por qué? Porque ellos querían desaparecer al pueblo de Judá y eso Dios no lo va a permitir. Entonces estaban actuando por medio del demonio, porque ellos querían destruir a Judá. Y porque sabe, el diablo sabe que si destruye a Judá, este, pues no se va a cumplir, ¿no? Lo que Dios ya decretó de que Jesucristo venga a la tierra. Por eso es que tanto insiste, ¿no? Entonces, estas cosas que estaba haciendo el Ramsés son demoníacas porque quería que Judá creyera en todo esto. ¿Y cuál era la estrategia de los asirios? Llevárselos lejos a otro lugar, a otra nación, cambiarles su identidad, que se mezclaran con las demás personas, con los gentiles, por decirlo así. Y así se iba a ir desapareciendo el pueblo de Judá, ¿no? Como su lengua, que el hebreo estaba a punto de desaparecer, ¿no? Pero Dios no lo permitió. O sea, ¿se fijan cómo Dios protege a su pueblo aún en esta época? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo no vamos a creer que existe Jehová si lo estamos viendo nosotros ahora, lo que está pasando con Israel, ¿no? Entonces, vean, Sí. aquí este señor, este Rabsacés, les dice que ya está siendo sarcástico, ¿no? Ya está usando su soberbia, está usando su arrogancia de que él se sabía que era de los imperios más grandes y que había ya conquistado varias reyes, varias naciones. Entonces, ¿qué está usando ya el sarcasmo aquí? La soberbia, ¿no? Dice que nos recuerda realmente a que la estrategia del Rabsacés, que es hacer que Judá se rinda. De esta manera, amedrentándolos, intimidándolos, pues iba a hacer que Judá se rindiera. O sea, porque como les dije en un principio, ellos podían llegar con su ejército y acabar con Judá. Pero no lo hicieron así. Estaban hablando, estaban tratando de aniquilarlos con las palabras, que es lo que usa muchas veces el enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que usa el enemigo? No está luchando, no es que el enemigo, o sea, Satanás, otros y quiera tener una batalla con nosotros, ¿no? O sea, así que peleemos con piedras, no. ¿Cuál es su estrategia de Satanás? Eso, precisamente las palabras que nos puedan llegar a intimidar, nos puedan llegar a lastimar, para que nos rindamos. Eso es lo que estaba haciendo en este caso el Ramsés. Por eso digo yo que es más satánico lo que le estaba haciendo, ¿no? Venía más de Satanás. Entonces, vemos que el enemigo de nuestra alma usa exactamente el mismo enfoque, ¿no? Estas estrategias. Muchos de nosotros nos imaginamos a Satanás como ansioso por pelear con nosotros. En realidad, Satanás no quiere pelear contigo. En primer lugar, existe una gran posibilidad de que ganes. En segundo lugar, ganas o pierdas, la batalla puede acercarte más al Señor. En tercer lugar, lo que el Señor haga en tu vida a través de la batalla puede ser una gran bendición para otras personas. No, Satanás prefería no pelear contigo en absoluto. Prefería tratar de convencerte de que te rindas. Y es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Cuando se fue al desierto, ¿no? Que no estaba buscando luchar con Jesús, más bien estaba hablándole, tratando de convencerlo de cosas que no eran ciertas, ¿no? para tentarlo, Para tentarlo, pero Jesús no cayó. ¿no? Entonces Y debemos también, nosotros. perdón, bendita, pero Sí, también digo, Satanás busca nuestra debilidad también y buscaba en él su debilidad para poder ganar la batalla, ¿no? claro. Sí, así quería que se rindieran con todo esto que él estaba diciendo, los estaba amedrentando, los estaba con esa soberbia, me imagino a este señor, al Rabsacés, con ese poder, esa soberbia, esa arrogancia que tenía de llegar y cómo se paró donde se abastecía, el reino de Judá se abastecía de agua, cómo se paró ahí, como diciendo, si te asedio, vas a morir de sed. Incluso te vas a comer tu estiércol porque no vas a tener que comer. O sea, imagínense cuánto amedrentamiento, ¿no? O sea, pero, pero ahí está la clave.
la fe en Jehová, en que sí puede llegar a amedrentarnos y todo, pero tenemos que tener la fe en que Jehová nos va a rescatar, en que Jehová está en control y en que si Jehová permite eso es para una enseñanza para nosotros, Así para es, que amén. tengamos la confianza de que Él está ahí, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, digo, también, también puede Él permitir esas situaciones, ¿no? Y no por eso vamos nosotros a dejar de creer en Él, ¿no? Al contrario, Señor mío, gracias por la enseñanza, enséñame indícame, ¿no? ¿Cómo puedo ver esto para que yo pueda seguir, superando esta situación y estar contigo, no perder la fe? Ujú. una Así es. pregunta, Sí, afuera. una pregunta, ¿ok? One question para que me entiendan. A estas alturas, ya el reino del norte había sido conquistado por Asiria, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Sí. Sí, El reino del sur no lo va a conquistar Asiria, ya lo sabemos, lo va a Ujú. conquistar Babilonia. Pero ¿qué diferencia hay entre la estrategia de Babilonia y la estrategia de Asiria? ¿Cuál era la diferencia? Pues la diferencia radica básicamente en que Asiria lo que quería era que perdieran su identidad, que perdieran su cultura, su idioma, que se mezclaran con otras personas y que fueran igual de ellos, idólatras, ¿no? Y todo eso. Y los babilonios les permitieron, sí los llevaron a Babilonia, sí querían que conocieran su cultura, pero les permitieron tener sinagogas donde pudieran reunirse Eh, para, para adorar a su Dios. Exactamente, Brendis. Ponte palomita, por favor. Sí, exactamente. La estrategia de Asiria era que se mezclaran con otros pueblos ya conquistados por Asiria para que perdieran su identidad. Perdieran su identidad. Al rato ya no sabían ni quién era su verdadero Dios, cuál era su verdadera nacionalidad. ¿De dónde salieron los samaritanos? Ustedes lo saben. ¿Sí? Pues de que lo La conquistó mezcolancia, los sirios. de la Ajá. mezcolancia era que de- hubo con el reino del norte con tanto pagano. De ahí salieron los samaritanos. Ujú. Pero Nabu, nuestro buen amigo Nabu, que también recordamos, él no los obligaba a mezclarse ni nada, como decías, les permitía adorar a su propio Dios, y no los obligaba a mezclarse. Por eso es que se sobrevivieron esas dos tribus. Ok, Así es. pero mencionaste que esa es una estrategia de Satanás, tanto la una como la otra, pero bueno, la de la mezcla. No es exactamente el mismo ataque que hace a un creyente Satanás cuando se casa con una mujer inconversa o con un hombre inconverso. Es la misma estrategia. Se Claro. mezclan las fes y después, bueno, vienen desastres. No estoy diciendo que esto sí, sí, sea sí. mal, porque a veces yo lo he visto, el creyente cala al no creyente, pero normalmente es al revés. Normalmente es, Sí. ¿sí? No creyente, creyente. Sí, Creyente jala al creyente, ¿sí? sí. Entonces, en lugar de ir a la escuelita dominical con Leti, no, ya iba a decir otra vez la blasfemia, pero nos llevan a otro lado a aprender la Biblia. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que quería decir de las estrategias de Satanás, así son. Así son. Oye, y luego también, bueno, aquí ocupó el sarcasmo el Rapsacés porque le dijo, yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Qué quería decir aquí el Ujú. Rapsacés? Pues estaba burlando sabemos que el ejército de Judá pues nunca fue el más fuerte, ¿están de acuerdo? Exactamente, Eh, eso era una burla. Era una burla, Los rehenes, yo te doy 2000 caballos, pero vas a tener quien los pueda montar, ¿verdad que no no? va a haber quién. Entonces, ¿te das cuenta que estás perdido ante mí? Eso era lo Sí, que, mira, la estrategia de Rapsacés era esta. Dice, vamos a evitarnos la matazón de gentes, vamos a evitárnosla. Ríndanse y punto. Yo los voy a llevar a un lugar donde van a comer rico y etcétera, no sé qué. Esa era la estrategia. Ahí estaba la prueba de fe. Ahí estaba la prueba de fe para Judá, ¿no? ¿Le claro. creo o no le creo? Bueno, Sí, básicamente, cuando leí este capítulo me quedé picado. Bueno, ¿qué pasa sí. después? ¿Qué pasa después? Pues ya le dejaste el paquete a Armandito, ¿no? Él no Ya, tiene que está platicar. bien Más largo adelante. ese, hermanita, ¿eh? ¿Qué pasó después? Así Ah, es. Prácticamente el interesante. mensaje básico fue que el Rabsaces les decía, podríamos atacarlos con una mano atada a la espalda, ¿no?
Entonces, pues obviamente Judá pues, dice, pues tienes razón, porque si están de acuerdo conmigo, desde que lo sacó de Egipto, Dios es el que ha luchado sus batallas, porque ellos salieron así, siendo esclavos, o sea, no sabían nada de estrategia de guerra, no sabían, no llevaban comida, no nada. Entonces, básicamente es Dios, Jehová, de los ejércitos fue el que luchó sus batallas, el que los proveía de alimento, el que les mandaba el maná, las codornices, el agua, ¿no? Entonces, realmente, si vemos Judá o Israel, pues nunca ha sido que tenga un ejército muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es el humano, sino es Dios, es Jehová quien lucha sus batallas y Él es el que les da la victoria. Porque muchas veces hemos visto en la historia, perdón, hemos visto en la historia que luchan 10 contra 100,000, ¿no? Un ejemplo. Entonces vemos que el que lucha es Jehová. Entonces sabían los de Judá sabían que su ejército no era el más fuerte que tuvieran. Entonces por ahí, por ese lado podía llegarles el Rapsacés. Perdón, hermanita. No, no, está bien. Te comentaba que desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel no fue un pueblo guerrero, como tú dices. Jehová fue el que luchó todas sus batallas, incluso en la época de Josué, en la época de la conquista de Canaán, el Señor fue el que peleó a su favor, en su lugar, mejor dicho, y les dio la fortaleza también para pelear, pero no, nunca fueron un pueblo guerrero. No, pues, Exacto. ¿cómo iban a ser un pueblo guerrero? Miren, Tenían. yo realmente veo que el pueblo de Israel ha sido necio en toda su historia. De dura cerviz. Dios, desde que los sacó de Egipto, les dio muestras de su poder y de su amor. Cómo Dios los cuidó. Mira, desde cómo abrió el mar rojo para que pudieran pasar y él después ahogó al ejército egipcio. Ya desde ahí era para que ya los dejara caer. Y vez tras vez Dios les daba muestras de su poder y de su amor hacia ellos, vez tras vez. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Era necio. Porque aquí estamos viendo, mira, los va a librar de Asiria. Los va a librar de Asiria al reino del sur. Ya el reino del norte por idólatra había sido conquistado. Pero a Judá lo va a librar, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero ¿por qué después permitió que Babilonia sí se los conquistara? Porque era un Abandonaron. juicio ya para ellos. Aquí Sennacherib está actuando bien, pero vinieron otros reyes que volvían a la idolatría. Así ha sido la historia del pueblo judío. ¿Sí? Tantito se vuelven a Dios, vuelven a la idolatría. Se vuelven a Dios, vuelven a la idolatría. ¿Sí? Entonces, Una yo creo que espiral. no tiene excusa los judíos para dudar de Dios. Dios ha hecho tanto por ellos a través de toda la historia. Pero esto va, la enseñanza para nosotros es cuántas veces Dios no nos ha mostrado su poder y su amor hacia nosotros. Tantas veces tenemos justificación para dudar de Él. No, No, ninguna. No la tenemos, porque Nada. Dios nos ha mostrado tantas, miren, en mi vida tantas veces me ha mostrado Dios su amor y su poder. Y todavía la última vez que tuve un derrame cerebral y todo, y veme, al mes ya estaba otra vez predicando. Digo, ¿eso fue obra de la casualidad, de la buena suerte? ¿Sí? No. No, Eh, Es Dios, Dios. Hace unos días vino una clienta, una licenciada, a sacar copias. ¿Sí? Y me dice, oiga, lo veo bien delgado, que no sé qué, ya le platiqué que no sé qué, le digo, pero eso fue gracias a Dios. No, claro que es gracias a Dios. Aquí no hay que la buena suerte ni que nada, que soy afortunado. No, yo creo mucho en Dios. No sé su fe en realidad, porque desde hace llegan otros clientes. Pero me dijo, nada de buena suerte, ni nada. Eso es Dios. Eso es, digo, amén, eso es Dios. Amén. Entonces, digo, si yo dudara de Dios, sería estar pecando, sería pecar. Y cuando vienen las pruebas, tengo que estar confiando en Dios.
Dios me ha sacado de tantas que tengo que seguir en la misma línea, confiando en Dios, confiando en Dios. Y que la situación parezca lo contrario, tengo que seguir confiando en Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Diego, creo que todos podemos dar un testimonio de cómo Dios se ha mostrado en nuestra vida para sacarnos de cualquier problema, situación o lo que sea. ¿No es cierto? Dios lo ha mostrado. Sí, No tenemos justificación para dudar. Pues Israel tampoco tenía una justificación para dudar de él. Sí, pero hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo rebelde, soberbio, Rebelde. etcétera. Bueno, pero síguele ya, aprendiz, ya. de dura service, ¿no? Como decíamos. De dura cervix, exactamente. ¿Sí entienden lo que es eso de dura cervix? Cabeza dura. No, cuello. Cuello, Y la idea es esta, con las que cuando tú vacas. vas montando a un caballo salvaje, ya ves que con la rienda le jalas la izquierda y el caballo se deja jalar la vuelta a la izquierda y él sabe que tiene que dar vuelta a la izquierda. Si se la jalas a la derecha, él sabe que tiene que dar vuelta. Pero cuando son caballos de dura cerviz, cerviz quiere decir cuello. Entonces, Güey, por más que le jales, él no mueve su cabeza, ¿no? Es terco, como mula bruta. Entonces, eso quiere decir de dura. Bueno, Dios dijo que Israel era así, de dura cerviz, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué significa orgulloso? Orgullo, soberbia, sí, Necio, sí, ¿verdad? Necio, sí, necio. Ujú. así es. síguele, Bueno, no nos gana la versículo. una de la mañana. Pero, pero, por ejemplo, todas esas situaciones porque Dios lo ha permitido, ¿no? ¿Por qué situación? Pues solamente Él lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. No se le va a hablar a alguien. Claro, apuntas Dios, donde voy. muchas veces, bueno, no, siempre, todo está bajo la soberanía de Dios. Y si Dios lo permite es para que aprendamos. Algo, claro, Sí. algún aprendizaje nos va a dejar. Una vez escuché a un hermano que me dijo hace tiempo, un hermano y no digo no, no, dice, si Dios fuera como lo pinta la Biblia, ¿por qué permite que yo ande de borracho? Ah, lo permite. Lo permite para que te des cuenta de tu error. No le eches la culpa a Dios. Claro, Sí. Es para que te des cuenta hacia dónde te lleva tu necedad. ¿Sí? Artífice de tu destino, Eso es lo que realmente hace Dios. artífice, Nos creador. deja actuar para que no, abramos los ojos de dónde estamos mal. claro. Dios te da de O haz lo que como, quieras, o como dice empieza para allá. muchas personas, ¿por qué si existe Dios permite tantos homicidios, tantas guerras? Pero es que realmente no es Dios, es el ser humano el que hace todo esto, porque Dios nos llama al arrepentimiento y Dios nos llama a obedecerlo, pero nosotros como seres humanos somos necios de dura cerviz, somos necios, arrogantes, orgullosos. Y Aprendí. pasa todo esto, pero por nuestra necedad, por nuestro propio, y Dios nada tiene que ver en eso. Cuando alguien te diga eso, Brendis, porque esa es la excusa del impío, cuando alguien te diga eso, dile, mira, la respuesta está en Génesis. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo era bueno, todo. ¿Qué pasó entonces con todo? Si todo era bueno, ¿qué pasó? El pecado. Pablo lo dice en Romanos 5:12, si no mal recuerdo. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Eso fue lo que le dio al traste a todo, a todo. Todo lo que Dios hizo, la creación fue buena, ¿sí? Pero Ujú. el pecado del hombre fue lo que le dio en la torre a todo lo bueno que había hecho Dios. Miren, Exacto. a ver, yo creo que a todos nosotros nos da, ¿cómo diré? Asco, terror, o no, las ratas. O hay Ajá. animales Ay, sí. acariciaría. A mí me da un pavor la rata. Pero yo me pongo a hacer el comentario. Bueno, si todo lo que hizo Dios era bueno, y Adán podía ver una rata y no le daba el horror que me da a mí. ¿Por qué ahora yo siento horror? Por el pecado que entró en el mundo. Por la Claro. enemistad que puso Dios entre el reino animal y el hombre, ¿no? Ujú. Entonces, la respuesta está en Génesis. El pecado entró al mundo y le dio en la torre a todo. A todo. Así Y es. de eso se trata la salvación en Cristo y lo que va a hacer Cristo va a volver todo a su estado original. Allá en el milenio del cual me han hablado tantas veces, no, hombre, se antoja ya estar en el milenio.
Ya viene por Cholula. Ya viene llegando. Bueno, antes de eso va a pasar la tribulación, ¿verdad? Bueno, síguele, Ya. Ok, versículo 10 dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Aquí ya está aplicando otra estrategia el Ramsés. ¿Qué Otra les está mentira. diciendo? Otra mentira. ¿Qué les está diciendo a los judíos? Pues sabes qué, Jehová está conmigo, porque si no estuviera conmigo no me hubiera permitido llegar aquí para atacarte. Así es que, si Él está conmigo, imagínate, tú estás desprotegido totalmente. Y esto sí era una gran mentira. Era verdad que Dios lo usó como un instrumento para que su pueblo razonara, entendiera, como un juicio, no sé, como una disciplina no sé cómo decirlo. Sí, era verdad. Por eso Dios estaba ahí con él, pero no estaba ahí como para que destruyera a su pueblo, porque Jehová lo cuida como a la niña de sus ojos. Es su pueblo, es el pueblo elegido de Dios. Y a él no lo van a destruir porque Dios no lo va a permitir. Simplemente por eso. No pueden llegar 1000 gobiernos, 1000 naciones que quieran destruirlo. Incluso sabemos que la ONU, en la actualidad, la ONU está en contra de Israel. Y muchos países están en contra de él. Y sin embargo, Israel sigue existiendo, sigue floreciendo, sigue creciendo. Ahorita están en guerra, pero Dios está en control. Y si Dios permite esto, es por algo, por un propósito que él tiene. Entonces vemos que el Rabsacés está ocupando esta estrategia de decirles que Jehová está con ellos. Dice, Rabsacés guardó su mejor estocada para el final. Admítelo, Ezequiel, sabes que tu Dios está de mi lado, ¿no? Y de cierta manera, no es que estuviera del lado del Rabsacés, pero sí lo estaba usando como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Eso sí, Además, tenía razón el Rabsacés. el profeta Isaías ya les había dicho que Asiria no iba a destruir a Jerusalén, a Judá. Bueno, a Jerusalén prácticamente, el- lo que quedaba de Judá. Así que con Claro. esa confianza sabemos que el Rapsacé está mintiendo. Sin Pero esto embargo, nosotros pues, lo sabemos, ¿estás de acuerdo, hermanito? Pero Ezequiel no lo sabía, el pueblo de Judá no sabía. Solamente ¿cómo? su fe era lo que los iba a salvar. Pero Judá sí lo sabía, Perdón, a Manuelita. que el pueblo de Judá sí lo sabía, por eso ellos no confiaban en ellos. Ellos estaban seguros que Dios les iba a ayudar, aunque Dios usó a Siria para castigarlos. Exacto, sí. Pero recuerda que en ese momento ellos tenían dudas y como el Rabsaces los estaba amedrentando, los estaba amenazando, los estaba diciendo mentiras, mentiras que ellos podían pensar que eran verdades, pues obviamente iban a dudar, si no tenían una fe firme, iban a quebrantar, ¿cierto? Entonces, gracias a que Ezequías tenía una fe firme y conocía las escrituras, decidió creer en Jehová, decidió que Jehová luchara esta batalla. Y fue como ellos fortalecieron esta fe. Pero en ese momento, imagínense, nosotros estando bajo amenaza. Claro que te vienen muchas dudas, claro que te vienen muchos temores, pero es cuando debemos usar nuestra fe y nuestra confianza en quien nos ha rescatado, en quien nos rescató de la muerte eterna y nos ha dado vida eterna, que es Jesucristo. Mira, yo creo que Jesús, cuando se estaba enfrentando, a ver si no me equivoco, frente a Pilatos, que Pilatos le decía, yo tengo el poder para soltarte o para liberarte, para Ujú. condenarte. Y Jesús le dijo, ese poder no lo tendrías si Dios no te lo hubiera dado. Entonces aquí era el Claro. caso con el Rapsacés. Su razonamiento era, si Dios me permitió estar en esta posición con tanto poder y ustedes están inválidos, pues es porque Dios me lo dio. Y en cierto sentido tiene razón. Dios lo estaba permitiendo, Dios permitía eso, ¿sí? Pero lo que ignoraba Rapsacés es que Dios siempre tiene un propósito santo. Y como dices tú, para que Judá volviera a la fe. Le venía una prueba y utilizó a Rapsacés
para que poner a prueba a Judá y a ver si de veras tenían fe o no. Por eso fue que me intrigó tanto el capítulo, el qué va a pasar después, ¿no? Entonces, hasta Satanás es un siervo de Dios. Miren, a mí yo me imagino así como, imagínate que tú tienes un perro bien bravo, que al que ve se le va encima, imagínate, pero lo tienes encadenado. Pero cuando le quieres dar en la torre a alguien, sueltas la cadena para que le den la torre a alguien. No sé a ver si queda el ejemplo. Bueno, creo que sí siente que es Dios con Satanás. Satanás está siempre dispuesto a hacerle También daño a alguien. Siempre está dispuesto a hacerle daño a alguien. Pero Ajá. Dios lo retiene, lo detiene. Pero si en los propósitos de Dios, en el plan de Dios está que esa persona sufra daño, ¡pum! Le suelta la cadena a Satanás y va y se le avalancha. Pero está siendo controlado por Dios. Hasta Satanás es un siervo de Dios. Aunque lo veamos, nos suene raro, pero esa es la verdad. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios, ni el mismo Satanás. Y si Dios le permite a Satanás, bueno, la prueba está con Job. Dios le pone límites a Satanás. Ok, dáñalo, pero tiene sus límites. No toque su vida. Y así es siempre. Claro. No, y además, ¿sabes qué? Debemos confiar que efectivamente, o sea, no debemos gloriarnos a nosotros mismos, sino debemos darle la gloria a Dios. En este caso, sí tenían estas amenazas y sí estaban en este momento tan crítico. Sin embargo, Ezequías tuvo esta fe, por eso les dijo a sus sirvientes, no peleen, no digan nada, el que calla, mejor preferimos callar que hacer otra cosa. Por Sí, eso les dijo que Dios no dijera nada. ¿Pero por qué? Porque Ezequías sabía que era la voluntad de Dios, porque ya Isaías ya lo había profetizado, ¿no? así es. Pues ya lo sabía, pero bueno, hay que darle la gloria a Dios para que no nos gloriemos a nosotros mismos, porque entonces ya sería soberbia, arrogancia, orgullo. Y si le damos la gloria a Dios, estamos siendo humildes y estamos reconociendo que Él es el que lucha, el que pelea por nosotros, ¿no? Sí es, Brendis. Nos quedan 30 minutos, Brendis. Muy bien. Échale, Brendis. Versículo 11 y 12. Los hombres, entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joal al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol, beber su orina con vosotros? Fíjense, aquí como el Rabsacés le dicen, no hagas esto, y como niño chiquito, más lo hace, ¿no? Dije, no me digas que no haga esto porque más lo voy a hacer. Así era el Rabsacés, esa era la estrategia que tenía, el poder que él tenía de amedrentar a las personas, ¿no? Entonces, En su, podemos imaginar, ¿perdón? en su propio idioma, en el hebreo, porque, bueno, Quería, sabemos que el hebreo era el idioma oficial y el idioma diplomático, pero él estaba hablando en hebreo precisamente para que él lo escuchara todo el pueblo. exacto, porque ¿qué quería? Que el pueblo, efectivamente se desmoralizara, se desesperanzara y dijera, tiene razón este Rabsaces, vámonos con él, ¿no? Pues esa era la finalidad del Rabsaces. Por eso les dijeron, ellos, los sirvientes del rey, le dijeron, no hables en arameo, en hebreo, habla en asirio, nosotros entendemos el asirio. Dijo, no, ahora voy a hablar más y voy a hablar más fuerte todavía. Y estaba parado, como les decía, estaba parado donde se abastecían de agua, en este lugar donde se abastecían de agua, como diciendo, aquí yo tengo el poder de asediarlos y de que ustedes se van a morir, ¿no? Entonces, la amenaza estaba más fuerte, más latente todavía. Entonces, podemos imaginar lo difícil que esto era para estos líderes del gobierno de Ezequías. Los estaba haciendo quedar mal prácticamente, o los estaba haciendo hacerse chiquitos más bien, ¿no? Oye, no hables así, mejor dínoslo a nosotros y nosotros vamos y se lo hacemos al rey, que no oiga al pueblo, pero no, lo que quería era que oyera el pueblo.
debieron haber pensado, ya es bastante malo que tengamos que escuchar esto, pero como él estaba hablando en hebreo, todos oirían y pronto la gente se desanimaría tanto que se levantará contra nosotros y nos hará rendirnos, ¿no? Entonces dice, ¿tú crees que me envió mi Señor a que dijese estas palabras nada más a ti? Por eso dice, el Rabsaces no le importa si los ciudadanos comunes de Jerusalén lo escuchan. Eso es lo que quiere. Cuanto más miedo, desánimo y desesperanza pueda esparcir, pues mejor, ¿no? Para que el pueblo se desanime. Y expuestos a comer estiércol, fíjense, esto también es una palabra fuerte para en ese tiempo también en nuestros tiempos, pero me refiero en ese tiempo de que estamos hablando. El Rabsaces señaló cómo serían las condiciones en Jerusalén después de un asedio prolongado, ¿no? Quería que esto disgustara a todos los que le escuchaban y quería magnificar la sensación de miedo, desánimo y desesperanza. Pensar que hasta tu propio estiércol te tenías que comer porque estabas asediado y no podías salir. Entonces eso los haría desanimarse. ¿Para qué? Para que se rindieran y salieran, ¿no? Porque ahorita van a ver, les va a prometer que les va a dar una viña para que ellos puedan hacer su vida. Pero eso era mentira, obviamente. Pero ahorita lo vamos a ver. A ver, Versículo 13. un comentario, Brenda, espérame. Lo que está haciendo el Rabsaces les está diciendo así en versión Juan Carlos de Marín. Miren, aquí nada más hay de dos sopas. O se rinden y pueden disfrutar de comida, lo que quieran, ¿sí? Sembrar, comer, etcétera. O se van a tragar su estiércol por falta de comida, o sea, porque es lo que provoca la guerra. O sea, ahí es donde yo digo, ahí estaba la tentación, ahí estaba la prueba para el pueblo. Por eso lo estaba diciendo en el idioma hebreo, para que todos oyeran. Y en todo caso, Claro. que le dijeran, no, 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 queremos estar mejor, ríndete y vámonos con ellos. Ahí está. Por eso le digo, esa prueba de fe era bien dura. O sea, imagínate tú que estuvieras ahí. Te dicen, No, o sí, todo lo bueno o te esperas todo lo peor. Híjole, claro. es una prueba dura. O sea, nosotros la vemos muy tranquilamente, pero imagínate que el Señor nos pusiera en una de esas situaciones. Dios nos Está. libre, Dios nos libre. Dios Síguele. nos libre. Por ejemplo, como a los misioneros, muchas veces cuando están en Medio Oriente haciendo, trabajando para el Señor, muchas veces hasta pues los han amenazado, ¿no? No hables de él porque te matamos, o en China, ¿no? Incluso, en Corea del Norte o del Sur, no me acuerdo, bueno, el que es socialista, no permiten que hablen de Jesús. Entonces muchas veces les dicen, si tú vuelves a hablar de Jesús, te matamos, ¿no? Sí. Y entonces ese tipo de amenazas, lo que estaban ahorita sintiendo ellos, este, o qué hacemos, o nos vamos con ellos o nos van a matar, De lo ¿no? que digo es la prueba de fe. O confío en La él prueba de fe. o confío en el Señor. Claro, Y así a es. veces, tristemente, confiamos en lo tangible en vez de lo intangible. Pero bueno, sigue, vámonos. Muy bien. Versículo 13. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria? Perdón, no hagáis lo que Ezequías confiara en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Gran error del Rabsaces. Ya se metió con el pueblo, con la gente, con el rey. El gran error de este Rabsaces fue haberse metido con Dios. Aquí está diciendo, ¿acaso libraron? ¿Jehová nos librará? Le pregunta.
¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde están los dioses? Aquí ya se está metiendo con Dios. Y acuérdense que Dios no puede ser burlado. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz de lengua de Judá. Decirle, no hagas eso, pues es como un niño travieso diciéndole, lo contrario, ¿no? Un niño travieso le dices, no brinques, ¿y qué hace? Pues más brinca. Entonces esto era lo que hacía el Rabsacés. No me digas que no diga y que no hable fuerte porque más lo voy a hacer, ¿no? Oíd las palabras del gran rey. El discurso del Rabsacés tenía la intención de glorificar al enemigo que enfrentaba al pueblo de Dios. Estaba glorificando a su rey Sennacherib, ¿no? Entonces, gran error, porque aquí al único que se le da la gloria y la honra es a Dios. No se engaña Ezequías. El discurso del Rabsacés tenía la intención de hacer que el pueblo de Dios dudara de sus líderes, ¿no? Entonces, al hablar más fuerte y decir lo que pensaban hacer los asirios contra Judá, pues era debilitar a sus líderes. Por eso es que ellos les decían, no hables en hebreo, ¿no? Nosotros entendemos tu lengua. No, pues si esa era la intención. ¿Por qué así dice el rey de Asiria? Conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña. Este es el gran engaño. Dice, el discurso del Rabsacés tenía la intención de hacer que rendirse fuera una opción atractiva. ¿Cuál era la opción atractiva? Pues que no les iba a pasar nada, ¿no? Que los iba a llevar a un lugar donde ellos pudieran trabajar su propia viña, pudieran estar mejor, pero no es cierto. La realidad es que esto era un engaño, era una tentación, era para que ellos cayeran en la mentira y se rindieran y ellos entraran con la puerta abierta sin tener que pelear, sin tener que luchar. La idea del rey de Asiria era esa, precisamente. Él no quería luchar, no quería pelear. Él quería que con las palabras herirlos y hacerlos que se debilitaran, ¿no? Hasta que yo venga o lleve a una tierra como la vuestra. Otra gran mentira. Aquí el Rabsacés se refería a la política de limpieza étnica y reasentamiento forzoso, practicada por los asirios, lo que comentabas, Jacob. Cuando conquistaban a un pueblo, lo reubicaban por la fuerza a lugares lejanos, para mantener su espíritu quebrantado y su poder débil. El discurso del Rabsacés tenía la intención de hacer que este terrible destino pareciera atractivo. O sea, es como cuando te dicen, no sé, de las drogas. No, pues si te fumas esta, vas a estar en el mismo cielo, ¿no? Esa es una mentira, es algo atractivo que dice sí es cierto, pero después, cuando pasa el efecto, es cuando dices, ¿por qué lo hice? Y ya no hay salida, porque muchas veces estas drogas son tan voraces que acaban con las personas, ¿no? Pero te lo pintan bien bonito los que las venden, los que las distribuyen, para que ellos hagan ricos y entonces los que lo consumen, pues van a terminar en la peor de las condiciones y pues muertos, ¿no? Entonces, esta era la estrategia del rey, hacerlo atractivo para que ellos salieran y se rindieran de esta manera, ¿no? Un Muy bien. comentario, Brenda. Espérame, Brenda. Ah, sí, Gato. Nada más quiero comentar que debido a una promesa que Dios le hizo a Abraham y a David, etcétera, los pactos que ha hecho Dios, nadie puede destruir a Israel. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. El faraón no pudo acabar con Israel. Después Antíoco Epífanes, Antíoco el Loco, no pudo acabar con Israel. Hitler no pudo acabar con Israel, ¿sí? Y hoy en día, naciones que quieren acabar con Israel no pueden. ¿Por qué? A causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Que de él saldrá un rey que reinará para siempre. O sea, y Dios hizo promesas al pueblo de Israel, que Dios, como es inmutable, no cambia, tiene que cumplirlas forzosamente. Israel no ha terminado, a pesar de que le esté lloviendo en su milpita, ahorita que está en guerra y todo, nada puede, siempre va a haber un remanente israelí fiel a Dios
que sobre ese remanente Dios va a cumplir sus promesas, ¿sí? Entonces nadie lo puede decir. Y volviendo aquí al tema, lo que está haciendo Rapsacés es una guerra psicológica. Les quiere infundir miedo, o perplejidad, etcétera. Así, en otras palabras, les está diciendo, miren, tengan sentido común. O, nuevamente, versión Juan Carlos habla hoy. Tengan sentido común, ¿sí? Miren, las naciones que hemos conquistado también tenían sus dioses, ¿sí? Y a todos los dioses los hemos derrotado. ¿Qué te hace pensar que tu Dios te va a salvar de mí? Los otros también tenían sus dioses y los derrotamos. Entonces, eso era infundir miedo, eso es guerra psicológica, ¿sí? Entonces, esa era la estrategia de Rapsacés, ¿sí? Pero bueno, Sí, aquí encontró la horma de sus zapatos. exacto. ¿Cómo lo vamos a ver? Síguele, Brendis. Sí, 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 Doliendo como, el cuello. como cuando David escuchó, ¿no? Que los filisteos hablaban mal de él. Pues del rey, del pueblo, pero ya más se metieron con Dios y cuidado. Ahí ya dijo David, no te metas con Dios, ¿no? Y fue cuando decidió acabar con el gigante. Es lo que es lo que, por ejemplo, lo que decía David, dice, actúa por amor de tu nombre. Porque mira, en ese entonces, vamos a poner, yo soy cristiano y tú eras de pagana. Si tu Dios, si tú me derrotabas a mí, eso significaba que tu Dios es más poderoso que el mío. Entonces, por eso David le decía, por amor de tu nombre, ¿sí? Ya no es por nosotros, es por tu prestigio, ¿cómo podemos decir? Tu testimonio. Dios, acábalos. ¿Por qué? Por amor a tu nombre, por tu prestigio. Ya no es tanto nosotros, es tu prestigio. Porque así se estilaba en ese entonces. Mi Dios Sí, te derrotó, yo te derroté a ti. Ah, es que mi Dios es mejor que el tuyo. Esa era la mentalidad. claro. Sí, por eso el Rabsacés estaba diciendo que ningún dios, ninguno de los dioses de las otras naciones habían podido liberarlos de sus manos. Exactamente. Entonces, él pensó que el dios al que se refería ahorita en Judá eran de los mismos dioses ficticios que tenían el hombre. Y aquí se topó con pared, porque este es el Dios único, verdadero, el creador de todas las cosas. Entonces, aquí pues el Rabsacés se metió en vara de dos filos, ¿no? Claro. Ok. Ah, camisa de once varas. Yo con mis dichos del chavo. Ok. Versículo 21. Pero ellos callaron. O sea, ¿quiénes ellos? Los Mi que pueblo, mandó Ezequías a hablar con el Rabsacés, ¿no? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Ezequías les dijo, vayan y escuchen lo que quiere decir el Rabsacés, o el líder que haya mandado el rey, o el rey, no sé, o sea, el que haya ido a hablar. Escuchen y cállense, no digan nada. Vengan y díganmelo a mí para que podamos hacer algo, ¿no? ¿Qué creen que sí lo obedecieron? Efectivamente, ellos prefirieron callar a cometer algún error, ¿no? Además, estaban obedeciendo a su rey. Entonces, no intentaron discutir con el Rapsacés. A menudo es inútil, sino peligroso, por decirlo así, intentar discutir con esta lógica demoníaca. Cuanto mejor es guardar silencio y confiar en Dios en lugar de intentar ganar una discusión. Entonces, hay que tener sabiduría, hay que tener dominio propio para no responder en este caso a estas amenazas que estaban sufriendo. Y pues como les dije, desde el versículo 1 hasta ahorita lo que estamos viendo, tiene mucha aplicación para nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros no respondamos a estas amenazas porque realmente debemos confiar en que Dios está en control y que
Él va a obrar en nuestras vidas y que Él está ahí para, pues, para ayudarnos, ¿no? Entonces le dijeron que callaran, ¿no? Así lo había mandado el rey. El rey Ezequías fue lo suficientemente sabio para dar este mandato, y sus oficiales y el pueblo fueron lo suficientemente sabios para obedecerlo. Entonces se requiere de mucha sabiduría y mucho dominio propio. Sobre todo ahorita nosotros debemos dejar ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos guía, nos redarguye, nos instruye. Entonces, ese es el dominio propio, ¿no? Vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos. Esta era una señal de duelo, ¿no? Eh, Obviamente sentían esa frustración de oír todas estas palabras de este Sennacherib. Obviamente se siente frustración en su lado humano. Se aguantaron, pero obedecieron, pero sentían este dolor, ¿no? Aunque guardaron silencio, todavía estaban profundamente afectados por este ataque. No se les resbaló por la espalda como si no fuera nada. O sea, no es el dicho ese de que te resbale, ¿no? Que te resbale. No es cierto, sí afectan las palabras que nos dicen, pero es cuando nosotros debemos tener esta confianza en Dios, ¿no? No les resbaló por la espalda. Tienen la misma experiencia que Pablo describió en 2 Corintios 4, 8, 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. La situación era difícil, pero la batalla aún estaba perdida. Pero la batalla aún no estaba perdida. Entonces, aquí tenían la confianza de que sí, era una batalla, pero que todavía no estaba perdida. Por eso, en el siguiente capítulo, Armandito nos va a explicar cuál fue la victoria de Judá, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Creo que terminamos a tiempo, Juan Carlos. Si hay algún comentario, adelante. Te decía, Brandis, hace rato que me sorprendes con cómo cómo haces tus diapositivas tan minuciosamente que pones siempre cosas que nos impactan. Por ejemplo, ahorita que estoy leyendo en esta diapositiva, aprendí a callar lo que siento, porque a veces ser sincero solo empeora las cosas. Eso es cierto, eso es cierto. Pero ¿cómo aplica eso a nosotros? ¿Debemos siempre callarnos? ¿Debemos decir, como dicen los jóvenes, la neta? ¿Sí? No. ¿O qué Pues yo hacemos? creo que Pablo lo da respuesta. Esa es mi cuestión. ¿Qué debemos de hacer? bueno, yo, versión Brenda, Versión veritable hoy. Brenda habla hoy. Yo creo que no, Dios no nos manda para tener ese espíritu de temor, de miedo, de callar. Sí debemos hablar, pero conforme a lo que Dios nos ha mandado que digamos, no conforme a lo que nosotros pensamos, no que, es que yo pienso que es así, yo opino que debes hacer esto. No, realmente conforme a lo que Dios nos ha mandado, que nosotros hablemos a las personas. Eh, Hay veces que es inútil discutir con un necio, ¿no? Entonces es cuando dices, voy a callar por amor a Dios, por que Él me ha dicho que tenga mansedumbre, que sea manso, que tenga dominio propio, pero no porque tenga la razón esta persona. Quizás si tú puedes hablar con esa persona que no sea tan necio, puedes hablarlo y puedes decir todo lo que tú has aprendido de la palabra de Dios, sobre todo predicar el evangelio. Pero realmente no nos ha dado espíritu de miedo ni de que nos callemos a la verdad de Dios sobre todo, ¿no? Bueno, sí, es correcto, Brandis. Pablo dice en el Nuevo Testamento, decid siempre la verdad con amor, con amor. Porque si tú dices la verdad sin amor, es una puñalada a veces. Y decir y callar por amor es adulación. Entonces Pablo dice siempre hablar la verdad con amor. O sea, siempre debemos decir la verdad, pero con amor. O sea, buscando la manera de no ofender al otro, nada. Claro. Mire, esto se aplica cuando uno tiene problemas con alguien.
debemos decir la verdad. Oye, estoy molesto por esto, por esto, por esto. Y pienso que aquí te extralimitaste, no sé qué, si estoy entendiendo mal, pues házmelo saber. Cosas así. No llegar con el garrote, es que tú eres esto y esto y esto y tú hiciste eso. No, como que siempre hay que hablar las cosas en amor, ¿sí? Por amor, digo, tal vez no tenga que ver ahorita con él, porque aquí callaron porque el rey les dijo, no, no respondan nada, no respondan Ajá, nada, para que en boca cerrada no entran las moscas, sí, y calladitos se ven más bonitos. Esa era la orden del rey, sí, calle. Pero desde el momento en que se rasgaron los vestidos es que sí, les dolió, pero hicieron bien en calle, ¿no? Pero aplicándolo nosotros, siempre debemos decir la verdad porque a veces decir la verdad sí empeora las cosas, ¿sí? Pero si las dices en amor, ¿sí? Y Dios te guía a decirlo en amor, o sea, como dice Pablo allá en Gálatas, sabiendo que lo que tú estás ahorita juzgando, tú puedes caer en ese mismo error, entonces de mejor claro. a- a, decir las cosas en amor, no atacar, sino, mira, no es lo mismo, a ver, voy a tratar de poner un ejemplo. Tu marido tira sus calcetines apestosos en la noche, ahí donde caigan, digo yo. Y tú, oye, eres un puerco, ¿por qué dejas ahí tus calcetines apestosos? ¿Crees que? Cuando la otra se podría ser, mira, me gustaría que de hoy en adelante eches tus calcetines en el cesto de basura. Digo, es muy, estás diciendo la verdad, pero lo estás diciendo de una manera. Mi amor. Me sentiría más a gusto si echas tus calcetines que apestan en el cesto de la ropa sucia, etcétera. ¿Me explico? Entonces, Sí, aprender a decir la verdad, digo, solamente Dios te puede dar la sabiduría para decirlo, ¿no? Porque a veces la soltamos, ¡pum! Y, sí. híjole, son verdaderas puñaladas a veces, ¿no? ¿Cómo va? Es cierto, sí, exactamente. Bueno, todo muy bien, Brandis. Todo muy Pero, bien. ¿sabes qué? Ahorita yo aprendí esto, Juan Carlos, porque quizá yo no, pues no, muchas veces no decía las cosas así en amor. O sea, le Ahorita, aprendí los pies a Paco. exacto, ahorita lo que nos explicaste, me cayó así como una pedrada, ¿no? Ya casi, casi me das en la cabeza. No, a todos, Brandis, a todos nos pasa así. Pero No es sabemos. bueno porque lo aprendo y reconozco mis errores y aprendo de ellos y ya no quiero hacerlos. Entonces es muy bueno saberlo. Mira, Muchas gracias. la palabra de Dios nos confronta, no solo a ti o a mí, a todos. A veces estamos diciendo la verdad, pero no de la manera. No sé. Claro. Lo dices con amor y no te hacen caso. Ah, Bueno, es, ay, es, bueno, uno dice la verdad en amor y ya le está dejando la pelotita del otro lado, del contrario. ¿Sí? claro. O como responda, él ya es su problema de él y Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios me manda a decir, la verdad en amor. Claro. ¿Sí? Si el Así otro es. hasta me ve incluso débil, pues ya es su problema de él, es su problema. Ujú. A mí Dios me ha perdonado más cosas que esas, ¿sí? Entonces yo debo de perdonar, de decir la verdad en amor, ¿sí? Porque Dios eso es lo que hace con nosotros, nos muestra las cosas en amor, ¿sí? Así es. Entonces, sí, ese es el riesgo que se corre, que abusen de uno, ¿sí? Sí, Pero pero ya es pues, problema del otro. Y si es un claro. cristiano, está consciente de que tiene que dar cuentas a Dios por... Miren, siempre la postura de uno es siempre estar dispuesto a perdonar, siempre, siempre, porque a eso nos manda el Señor, porque eso Claro. ha hecho Dios con nosotros. Si el otro se aprovecha de eso, ya es problema de él, ya es problema de él, Claro. ya es problema de él, ¿sí? Oye, Jacob, como el rey David, o sea, el rey David siempre, por eso tenía un corazón conforme al de Dios, porque él era humilde, no era arrogante ni orgulloso. Él prefirió dejarle el reino a su hijo Absalón que pelear con él. Claro, Entonces, esa humildad, esa sencillez, él todo lo hacía en amor. Entonces, muchas veces lo criticaban que era débil, pero realmente esa debilidad que él mostraba como hombre lo hacía grande ante Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver, que podemos ser humillados ante el hombre, pero Dios como lo obedecemos y seguimos
sus estatutos, Él nos hace grandes ante Él, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Sí, es verdad eso. O sea, nosotros debemos de agradar a Dios y no a los hombres. Y por agradar a Dios, a veces los hombres se aprovechan de nosotros. Bueno, eso Que no pasó, es fácil, ¿verdad? eso pasó con Jesucristo también. También. Sí. No es fácil, pero pues en el camino andamos. Arrieros somos y en el camino andamos. Muy Así bien, es. Teresa. Pues, Muy bien. ¿algún comentario más? Déjenme quitar esto para verles. Espérenme. Déjenme compartir. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, todo estuvo muy bien explicado. Muy bien Muy explicado. Ah, pues es que estaba Brandy's Waters. Brandy's Water, pero es Dios, el Espíritu Santo guiándonos y para la gloria del Señor. La próxima semana no se lo pierdan. Tenemos Amén. a Matthew Henry. Matthew, Armandito Matthew, ¿ok? Matthew Henry. Ah, Next muy week, bien. sometime next week. Sí. Pues ya no hay ningún comentario. Ya son 11:02. Ya, híjole, nos ganó el ¿Qué tiempo. te pasaste? Fíjate, y nos dejó picados el capítulo, porque ¿qué va a pasar después? Ah, no se Ah, lo pierda para la siguiente ah, semana, misma hora, mismo canal. Armandito nos va a sacarle de la duda. ¿Qué paquetote te dejaron, Armandito? Bueno, vamos Bueno, a pues, tratar de... mi querido Urielón, allá andas, nos puedes despedir con Sí, una oración. claro, le vamos a decir a la hermana Patti, Patti, Ay, ahí está la Sí, Sister Pachi, please, aquí estoy. Yes, puedes orar, amor, here I am. por please favor. play for us. Okay, I will, my pleasure. Yes. Muy bien, pues oremos, hermanos. Pues, Señor y Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Primeramente, porque, pues, Señor, cada vez vemos tu grandeza, Señor, y cada vez vemos, pues, tu misericordia, Señor, que es infinita, Señor, pero también que es justa, Señor, y que la extiende, Señor, a todos aquellos que reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, de nuestro Salvador que es Jesucristo, Señor. Y gracias, Señor, porque pues a través de tu palabra, Señor, aprendemos de tu grandeza, Señor, de cómo tú das sabiduría, Señor, a quienes tú quieres, Señor, que tu voluntad, tú eres soberano, Señor, y tú sabes a quién le da, Señor, el conocimiento, Señor, y siempre pues buscando, Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. En esta noche te damos gracias, Señor, por el que le diste la oportunidad a Brendy, Señor, de compartir la palabra, Señor, por gracias, Señor, porque tu espíritu la guía, Señor, y te damos gracias, Señor, también por la vida de Armandito, Señor, que pues utilizas a ambos, Señor, pues en estos estudios, Señor. Damos gracias por sus vidas, Señor, y damos gracias por todas aquellas personas que escuchan, Señor, el estudio a través de YouTube. Bendícelo, Señor, y que también tu palabra, Señor, pues eche raíz, Señor, en los corazones y que pues poco a poco, Señor, vaya creciendo, Señor, ese deseo de seguir aprendiendo acerca de ti, Señor, y de la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Guarda nuestros sueños, Señor, que tengamos un descanso reparador. Guarda nuestras familias, Señor, y haznos instrumentos, Señor, que sean dignos, pues, de tu nombre, Señor, y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias a cada Amén. uno de ustedes por el tiempo que dispusieron para esta reunión. Gracias, cuñadita, también se sigue siendo fiel al ministerio que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Y pues estamos en contacto, nos vemos la próxima, next week, diría Pachi, next week, nos vemos aquí. Buenas Nos noches. vemos. Buenas Saludos noches. a todos por allá. Saludos. Igualmente, Patita, besitos, saludos. Los amo. Gracias.